Hola a todas y todos. Hoy día tenemos un nuevo capítulo de En Confianza donde hablamos y queremos hablar con los 155 constituyentes sobre distintas cosas. Nos acompaña Javier Puch Locker, no sé si dije bien el apellido. Sí, bien. Ya. Javier ahí me corrige, es representante del Distrito 21 de la región del Biobío, es profesor de Historia y Geografía y es representante también de Independientes No Neutrales. Y hoy le damos la bienvenida al programa y un honor que nos acompañe, Javier. No, muchas gracias por la invitación. Javier, primero, ¿de qué parte del Distrito 21 eres? Bueno, el Distrito 21 es uno de los distritos más grandes. Nosotros le decimos un quasimodo de distrito porque compone a las provincias de Biobío, Arauco, más la comuna de Lota, ya que está más cerca del Distrito 20 geográficamente. Yo particularmente pertenezco a la ciudad, o vivo desde hace toda mi vida en realidad, de la ciudad más grande del Distrito 21, que es Los Ángeles. Ya, Esa es mi localidad de origen. nacido y criado en Los Ángeles. Sí, como dicen, nacido y criado. Em, ¿qué hobbies, o sea, además de ser constituyente, qué otras cosas haces? Si es que tienen, o sea, ahora no por el tiempo, pero ¿qué antes te No, gustaba hacer? más allá de mi trabajo, que me encanta mi trabajo, yo soy profesor de historia, mi hobby era la fotografía, pero la cámara ya desde el periodo de la pre-campaña, entendiendo que como independientes tuvimos que primero buscar patrocinio y después, ¿no es cierto?, meternos en este terreno que era tan desconocido como eran las campañas políticas. Así que, no, mi cámara está guardada. De hecho, cuando nos hicieron el bautismo de la Asociación de Personas Sordas, mi nombre fue así, ¿no es cierto? Señalando como mi hobby que era la cámara, pero me encanta la fotografía, me gusta mucho trabajar no solamente en hacer la captura, sino que también la edición, me gusta mucho la historia también, y, Sí, y ahí trato de compatibilizar la historia con la fotografía y un poquito la arquitectura también, retratar diferentes formas eh, que se van dando en general. Ujú. No tengo un área específica. Eso te quería preguntar, ¿qué se siente siendo profesor de historia, ser protagonista de un proceso históricamente súper importante en nuestro país? Bueno, yo creo que es el sueño en general de cualquier profesor de historia, así como yo creo que hay dos grupos que yo creo que son particularmente sensibles a este proceso, los abogados, porque estamos escribiendo literalmente un marco legal que es el más importante cuando ellos te explican, ¿no es cierto?, este concepto de la jerarquía legal, ¿no es cierto? Siempre la Constitución es la primera. Pero desde el punto de vista de un profesor de historia, literalmente estamos escribiendo historia, o sea, estamos haciendo historia, no todo el proceso va a ser enseñado, ¿no es cierto?, en las aulas futuras, pero sí aquí hay nombres de los convencionales eh, que van a pasar a la historia, o sea, literalmente estamos haciendo algo inédito en la historia de nuestra república, estamos trazando un camino nuevo que esperamos que nos lleve también a un nuevo rumbo como nación, como pueblo en general, y es lo más significativo, importante, trascendental que yo voy a hacer en mi vida. Yo creo que tendría que tener un hijo para hacer algo equiparable a lo que estamos haciendo hoy Como, día en la importancia que tiene. claro, como tener un hijo, plantar un árbol y escribir la Constitución. Escribir una cosa. ¿Y qué te motiva? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a querer ser parte de este proceso? En general, siempre lo resumo como algo que, igual que otras cosas en mi vida, fueron desafíos que se plantearon y que yo los tomé, pero en general no los busqué. Em, sí, después del estallido social vi que había una necesidad de cambio, particularmente por mis vivencias como dirigente sindical. En algún momento me ocurrió, esto es un tema anexo, que me llevó finalmente a trabajar al proceso constituyente, el que poquito después de haber conformado nuestro sindicato de trabajadores, despidieron a la gran mayoría. Y yo toqué todas las puertas, literalmente, y cuando llegué a la inspección del trabajo, nunca me voy a olvidar, el abogado de la inspección del trabajo, bueno, me dijo, este es un tema de la Constitución. Y ahí yo dije, bueno, entonces ahí está el nexo, ahí no, de verdad que no había sentido, particularmente, más allá de todos los problemas, ¿no es cierto?,
después generar la Carta Constitucional actual, no había sentido tan de cerca, efectivamente, cómo eso incidía en mi vida y en las personas que me rodeaban. Y en este caso, por un tema laboral. Y, y yo dije, bueno, vamos a trabajar para efectivamente tener un proceso constituyente en vista y consecuencia de que había un apruebo y un rechazo en ese periodo. Así que nosotros nos imbuimos en trabajar por el apruebo. En Los Ángeles no hay organizaciones que sean apartidistas, o sea, que no sean vinculadas a partidos políticos. Y nosotros no queríamos tener tampoco una vinculación con partidos políticos, por lo tanto, esa parte del trabajo fue muy complejo. Al final fue algo amateur que hicimos, ¿no es cierto?, entre grupos de amigos, que está potenciar el apruebo, etcétera. En algunas charlas me invitaban, ¿no es cierto?, como representante del apruebo. Ujú. Y luego conocimos a Independientes No Neutrales, y entendimos que luego de haber ganado, ¿no es cierto?, el apruebo, había que trabajar para que un independiente llegara porque la cancha era dispareja. Y en ese sentido ingresamos a trabajar a Independientes No Neutrales, al igual que otras organizaciones, como eran los COSOC, habían otros dirigentes sindicales, habían presidentes de uniones comunales de junta de vecinos, de diferentes lugares del distrito, organizaciones patrimoniales, y como me gusta la fotografía, como te decía Carolina, solicité, dije yo, ¿ya dónde voy a aportar? Bueno, en el área de las comunicaciones, y integré el grupo que estaba en el área de las comunicaciones. Pero como todos podíamos aportar en el diálogo, ¿no es cierto? Esto no era restrictivo, los dirigentes consideraron que yo era una buena carta para ser un precandidato en esa época, Ujú. y me lo plantearon así, y yo consideré tomar el desafío. O sea, no te voy a decir que sin miedo, porque es algo inédito, desconocido, o sea, saltar a la palestra pública, Ujú. entendiendo que la probabilidad de perder era mucho mayor que la probabilidad de ganar. Entonces yo dije, ya, tomemos la posta y por lo menos nadie va a decir que no lo intenté, o que no lo Ujú. intentamos, fija. Así que tomé el desafío junto a tres compañeras en ese minuto, Alejandra, Clara y Elizabeth, y luego llegaron dos hombres más, que se sumaron y conformamos esta lista de 6, y de ahí fue como todo muy rápido. Yo siempre le digo, deberíamos haber hecho un docu-reality de cómo partimos, con todas las limitancias de la pandemia, buscando firmas, y luego ya inscribiendo nuestra candidatura en Concepción, en un periodo de campaña que fue extremadamente raro, con esta Ujú. pausa entre medio, ¿no es cierto?, con recursos extremadamente limitados, Con una pandemia y también. con la pandemia, y luego el tema de ya haber ganado y ahora estar instalados acá participando fue un camino largo, pero que no caminé solo, sino que caminé con las organizaciones que estaban en el Distrito 21, con las personas que formaban parte del equipo, y muy orgulloso de representarlos. Ujú. Y de eso ya ha pasado mucho tiempo, ya ayer se cumplió un mes desde que se instaló la convención. ¿Cómo evalúas este primer mes? ¿Qué percepciones tienes? Yo hablaba en un momento conversábamos con la presidenta Loncón, Elisa, y, y yo le decía, porque me preguntaba justamente antes de que cumpliéramos el mes, cómo era este proceso. Y yo le dije, bueno, esto es igual que un bebé. Los Ujú. bebés nacen y no caminan inmediatamente, gatean primero. Y yo creo que es lo mismo, esto ha sido un proceso paulatino. Comenzamos desde cero, literalmente el 4 de noviembre, perdón, de julio, no había nada, en el sentido de que no había ni una norma básica para pedir la palabra. Fija, o sea, Ujú. literalmente comenzamos a construir una institucionalidad desde cero. Y al día de hoy, ayer, de hecho, se cumplía el mes, ¿no es cierto?, para ser exacto, Ujú. y al día de hoy tenemos normas de funcionamiento, tenemos una mesa instalada, tenemos un equipo de apoyo a esta mesa que son estas vicepresidencias, 8 comisiones funcionando. Ya estamos trabajando en el reglamento, y los más auspiciosos proyectaban que la convención iba a demorar 3, 4 meses en tener siquiera un reglamento. Ujú. Y viendo el trabajo de las diferentes comisiones que están trabajando en este reglamento que nos va a permitir avanzar hacia los ejes constitucionales que la ciudadanía está esperando, tener un reglamento para mediados de septiembre, digamos, o finales de agosto, es un tremendo logro que hay que destacar y que es parte de este avance que hemos tenido en este mes. Ujú. Algo de lo que se ha hablado mucho también es la capacidad de diálogo, que sobre todo han tenido que tener la gente, por ejemplo, como independientes no neutrales. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido este desafío de ser parte de este grupo que
Un ejemplo, la vicepresidenta independiente de neutrales logró encontrar firmas de todos los sectores políticos. ¿Cómo ha sido esto? Ha sido un trabajo, no, a ver, ha sido un trabajo primero de entender que el diálogo va a ser la principal herramienta para para la construcción de acuerdos que nos lleven finalmente a realizar los cambios profundos que la ciudadanía está esperando a través de esta nueva constitución. El diálogo es la forma básica de resolver conflictos, de encontrar acuerdos, de entender que el otro es un par, que tienes que reconocerlo como tal. Eh, y esa siempre ha sido la premisa de INN, de Independientes No Neutrales, plasmada desde la precandidatura. O sea, esto es una idea que hemos instalado desde antes que siquiera pudiéramos soñar, Carolina, en Ujú. estar hoy día en algún escaño de la convención. Y aunque hubieran llegado 4 independientes no neutrales, esos 4 hubieran llegado con la bandera del diálogo. Nosotros partimos desde esa premisa, de la premisa del diálogo, de la construcción de acuerdos, de buscar reconocernos como pares, y Lorena Céspedes es un gran ejemplo de ese principio que encarna y que queremos seguir transmitiendo a lo largo de la convención. Somos un equipo diverso, somos 10 convencionales que tenemos nuestras diferencias, que tenemos nuestras diferentes posturas, pero que entendemos que esto es superior a los intereses individuales o a los egos, y que nos movemos, yo siempre lo he dicho, como una bandada. De repente nos separamos en algunas decisiones porque no somos un partido político, por lo tanto Ujú. no tenemos normas ni exigencias, sino que cada uno es libre de representar sus principios, sus ideas, pero entendiendo que tiene que haber una armonía y una transversalidad que la marca el diálogo y la buena fe. Y volviendo a este mes cumplido del trabajo de la convención, como profe de historia, ¿qué es lo que sí o sí de este mes va a estar escrito después en los libros de historia, crees tú? O si, lo Yo que creo sí o que sí debería estar. o sea, yo creo que lo que va a estar definitivamente es las complicaciones de la instalación. O sea, eh, fue algo que, fue algo que en general es un hito anecdótico, pero que no terminó siendo trascendental para determinar el proceso, sino que son anécdotas, son las mismas anécdotas que podríamos contar de la constitución del 33 o de la del 25, sino que son anécdotas referenciales, esta instalación, la falta de funcionarios, que tal vez fallaron los micrófonos el primer día, pero no, lo trascendental que va a pasar es la capacidad que tuvieron la presidenta y el presidente de aunar voluntades de todos los sectores, o sea, desde el aparato estatal hasta otros poderes del Estado, pasando por las universidades, diferentes grupos que entregaron una red de cobertura que permitió que la constituyente no tuviera una caída libre. Creo Ujú. que ese afán republicano de sacar adelante este proyecto colectivo en el cual están todas las esperanzas puestas, yo creo que ese es el gran legado de este primer mes, una articulación compleja donde tuvimos a las universidades el primer día, ¿no es cierto?, cuando falló Ujú. todo, las universidades, por ejemplo, fueron las primeras que dijeron, aquí estamos, y vamos a entregar soporte. Los gobiernos regionales rápidamente se comunicaron con los diferentes convencionales, aquí estamos. Entonces, había una gran voluntad de personas que tenían el poder para evitar, ¿no es cierto?, que esto cayera, ¿no es cierto?, como tal como dice el vicepresidente Baza, en caída libre, Ujú. y que no se quedaron expectantes, sino que fueron partícipes y tomaron la proactividad de ofrecer ese apoyo. Yo creo que eso es un hecho súper fundamental que le da una tremenda validez al proceso y que vincula este proceso con la ciudadanía completa en su conjunto. Ujú. Y hablando de quienes tienen que ser partícipes también de este proceso, formas parte de la Comisión de Participación Popular. No solo formas parte, sino que eres el coordinador de la comisión. No sé si quieren, Uno de los, porque uno somos de los dos. coordinadores, exactamente. No sé si nos quiere comentar un poco de cómo ha sido este trabajo esta última semana. Mira, la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial es algo que a mí me llena de felicidad, Mm. ¿ya? No solamente porque fui honrado por mis compañeros y compañeras convencionales para ser uno de los dos coordinadores junto con Lisette Vergara, sino que porque con Lisette hemos generado una impronta diferente, hemos creado un contexto diferente al contexto legislativo tradicional, ¿no es cierto? Que es como esta rigurosidad, esta rigidez de la estructura legislativa para generar
o sea, si lo comparamos al funcionamiento de las comisiones del Senado, ¿no es cierto?, las comisiones de la Cámara de Diputados, partiendo de un trabajo en equipo que tenía que visibilizarse, a veces las instalaciones no nos acompañaban para eso, pero mezclamos los grupos, los convencionales, los 28 convencionales que conformamos la comisión, somos un grupo súper abierto, súper fraterno, que nos respetamos y que fuimos capaces, por ejemplo, en el logro del día de hoy, que fue levantar 4 subcomisiones, de no generar propuestas o indicaciones tradicionales como con nombre y apellido, ¿no es cierto? Que Ujú, finalmente lo que ocurre es que se generan las indicaciones y bueno, se tiran al ruedo del pleno, ya sea de la comisión o del pleno de la convención, y vamos peleando a ver cuál gana, ¿no es cierto? Es como ujú, una competencia, qué indicación prevalece por sobre la otra. Acá no, los grupos fueron mezclados, habían representantes de Vamos por Chile en todos los grupos, habían representantes del colectivo socialista en todos los grupos, de la lista del pueblo en todos los grupos, por lo tanto no tenían nombre. Y fue mucho más fácil articular acuerdos cuando te caían estas pantallas, ¿no es cierto?, respecto de cuál es tu sector o cuál es tu grupo o lote o como tú lo quieras llamar. Y eso me tiene muy contento y yo creo que es importante que como coordinadores mantengamos ese espíritu y sigamos fomentando ese diálogo y estoy muy esperanzado en lo que va a lograr la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, porque además, a juicio de nosotros, es orgulloso referente, es una de las más importantes, porque, si no la más, porque es la que va a generar efectivamente los mecanismos para que la participación popular sea eficiente a lo largo del proceso. ujú. Y eso es muy, muy importante, porque es la forma de vincular a la ciudadanía con el proceso. Y es lo que la ciudadanía está esperando, ser parte de esto. Ujú. El otro día hablando con Raúl Celis del convencional de Vamos por Chile, sobre las comisiones, me dijo que él cree que el trabajo de las comisiones también ha potenciado harto este diálogo más y como a potenciar más la buena onda entre los constituyentes. ¿Qué crees sobre esto? Yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl Celis. O sea, lo que Mm. pasa es que hay una dinámica, y esto ya podemos profundizar, pero es una dinámica de grupo que ocurre que cuando ocurren los plenarios, ¿no es cierto? En los plenarios es una cuestión, mira, básica, una cuestión casi de aula, pero en los plenarios cada uno se sienta de acuerdo a su lote, vamos a hablar, Ujú, digamos, un lenguaje así, un grupo, no sé, colectividad, no sé, afinidad, etcétera. Y siento que ahí el cambio no la dinámica es sumamente diferente respecto de, por ejemplo, la dinámica que se da en las salas más pequeñas, por ejemplo, en los plenarios, ¿no es cierto? ujú, Donde comparten, se ríen, ¿no es cierto? No están enfocados, no se ven tan claritos como los que estamos en el hemiciclo. En las comisiones pasa exactamente lo mismo, hay otro ambiente más fraterno, mucho más dinámico, que permite el conocer a la persona, más allá de los principios, los ideales que representa. Y eso ha sido súper enriquecedor para el proceso y a veces ocurre también que en el plenario, seamos sinceros, a veces hay intervenciones que uno no entiende a pito de qué hasta cuando tú las ves reflejadas en un Instagram o en un Twitter, ¿no es cierto? Que son a veces declaraciones que están marcadas por la tendencia de las redes sociales. ujú. Fíjate, entonces igual a veces uno se descoloca, pero yo creo que la gran mayoría de los convencionales entiende que las intervenciones tienen que ser efectivamente para contribuir al diálogo, contribuir a la discusión, al debate, y no necesariamente para tener un insumo para las redes sociales por algún tema específico que yo quiero poner en pauta. Por eso yo creo que lo que dice Raúl está totalmente de acuerdo. En las Ujú. comisiones se ve otro ambiente, se respira otro aire, las dinámicas son diferentes y trabajar en grupos pequeños siempre potencia la Ujú. generación de lazos y eso es súper importante. Y con respecto a lo que decías de la importancia de la Comisión de Participación Popular, se ha hablado mucho de que la participación ciudadana en la convención sea vinculante. Mm. ¿Cuál va a ser la postura? ¿Se ha conversado sobre esto? Em, Yo creo que es un tema que va efectivamente a tener diferencias, ¿no es ujú, cierto? Es que estamos hablando de vinculante o de una participación más incidente, ¿no es cierto? Porque ujú, también hay que tener en cuenta los tiempos que son acotados, hay que tener en cuenta los recursos que son un tema y que también son acotados.
pero yo creo que hay que buscar un punto medio, hay que buscar una forma efectivamente en que la ciudadanía sea parte del proceso, que incide efectivamente en las decisiones que se van a tomar y que el insumo de las diferentes instancias de participación, cabildos, asambleas, los mismos insumos generados en el proceso constituyente de Bachelet, sean y estén a disposición de las y los convencionales para que también eso determine o incida en las decisiones que ellos van a tomar o en los proyectos que se van a generar, ¿no es cierto?, en las diferentes temáticas constitucionales. Ahí voy a aprovechar que mencionaste el tema de los insumos como Constitución de la Confianza y los proyectos tuconstitución.cl y nuestra constitución.cl se les va a enviar a la 155 también, como tú dices, insumos de consultas que se han hecho a la ciudadanía, cabildo, y está súper interesante también para que ahí le puedan echar un ojo y aprovechar todo ese material también que hay desde la sociedad civil. ¿No? Muchas gracias. Yo particularmente eh, participé de los cabildos del proceso de Bachelet, que le llaman, ¿no es ¿Mm? cierto? Era el primer intento, digamos, formal de modificar la constituyente, y también siempre fui súper eh, proactivo en señalar que el insumo pedagógico fue muy, muy bueno, de Ujú. verdad. En ese proceso hubo un insumo pedagógico, didáctico, que hasta el día de hoy puedo decir que si yo estuviera haciendo clases, ¿no es cierto?, también lo seguiría utilizando. En mi colegio se sigue utilizando ese insumo, los constitucionarios, que era crear este vocabulario constituyente para que la ciudadanía pudiera participar también de forma completa en el proceso. Fue algo que de verdad que es algo que yo siento, y esto va muy, lo voy a decir a modo personal, siento que Ujú. hay que resucitar, hay que rescatar y hay que volver a poner en la palestra para efectivamente generar un marco eh, educativo del proceso que les permita a todos y todas participar. Sí, bueno, al respecto de lo que te mencionaba con los proyectos que te mencionaba, el principal diagnóstico fue que había mucha desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema político y las instituciones. Eso se puede ver, se puede sentir también. Eh, para ti, ¿qué medidas deben estar sí o sí en la nueva constitución o en el proceso para asegurar o tratar de mejorar esta desconfianza, tratar de... Mira, yo creo que hay dos cosas que son trascendentales para generar confianza. Una que puede depender del proceso constituyente, que es cómo vamos a establecer, cómo vamos a establecer, por ejemplo, una nueva forma del principio de probidad, por ejemplo, que si bien está declarado en la reforma del 2005, termina siendo un sustrato jurídico, pero estamos, todos tenemos claro que la ciudadanía habla efectivamente de la colusión, de la corrupción, como elementos que efectivamente erosionaron las instituciones públicas transversalmente, ni siquiera a la clase política de manera particular, sino que fue algo que permeó en general a todas las instituciones del Estado y que efectivamente debe haber esa transparencia, no deben haber medias tintas respecto de que las instituciones tienen que actuar con transparencia total, que no significa que todas las sesiones no sé, del Mineduc van a ser grabadas y van a ser transmitidas online. La transparencia habla de que efectivamente los procesos sean bien visados, de que existan efectivamente normas a través de las cuales esta audiencia, licitaciones, etcétera, sean públicas, ¿no es cierto?, sean asequibles, y de allí partir generando confianza. Pero también está el tener una clase política de calidad. Y eso habla de una clase política que entienda el rol que tiene, entienda que efectivamente la política es el arte de gobernar, ¿no es cierto? Es la forma a través de la cual se dirigen y se conducen las repúblicas, que es súper importante. Ujú. Cuando alguien dice, no, es que deberían desaparecer los partidos políticos son parte de la república, pero es la conducción, es la forma en que han trabajado la que ha generado esa desconfianza. Si uno pudiera graduar, ¿no es cierto?, dónde están los ejes o los nodos críticos que efectivamente determinan esa generación de desconfianza, está finalmente en el actuar más que en la institucionalidad misma, porque finalmente el gobierno lo conforman personas, y esas personas son las que a través de sus malas prácticas han generado esos nodos de desconfianza. Y ahí tenemos que hablar de la transparencia de los ministerios públicos, es un tema de fondo. Sí. Pero en este proceso constituyente yo creo que la transparencia la da la mejora en los canales de comunicación del proceso en sí.
que los convencionales se puedan desplegar en sus distritos, que puedan de primera fuente informar de manera directa a la ciudadanía sobre los avances del proceso, que pueda también haber un marco educacional que le permita a la ciudadanía conectarse con el proceso constituyente y no necesariamente tener que ver, con todo respeto, ver, ¿no es cierto?, los 23 o los 30 segundos que se cortaron cuando una o un convencional, ¿no es cierto?, hizo una agresión o dijo un comentario, ¿no es cierto?, que finalmente embarra tal vez el proceso completo de un día. Pero a veces, bueno, lo más sabroso queda, y a veces lo más sabroso no necesariamente contribuye a entregar una visión objetiva de lo que se está logrando, de lo que se está trabajando en el proceso constituyente. ¿Crees que la prensa ha contribuido a esta percepción que tiene parte de la población sobre que la convención no ha trabajado o al final no está trabajando? Claro, o sea, cuando tú tienes o sea, yo no digo toda la prensa, porque hay que Ujú, destacar que hay medios que están preocupados, bueno, no voy a hacer publicidad, pero por ejemplo voy a tomar solamente un ejemplo, porque yo soy de los buenos ejemplos, los digo, la neta, por ejemplo, ujú, se preocupa de hacer un informe diario, hacen un trabajo espectacular, literalmente haciendo un desglose de lo que se hace día a día en la convención. Entonces, cuando tú ves un periodista, ¿no es cierto?, de estos que son famosos, no hablemos de los periodistas que están ahí, ¿no es cierto?, en la carpa de prensa, sino que hablemos de los periodistas que Muertos tienen de un frío. catering, claro, hablemos de los que tienen un camarín privado, diciéndole, ¿no es cierto?, al notero, bueno, que ya es tiempo de que se pongan a trabajar en la Constitución. Entonces, claro, te genera una mala percepción. Ujú, Y creo que en ese sentido las líneas editoriales de los canales, si bien tienen que ser libres e independientes, tal vez no han dado la relevancia a procesos que tal vez, como te decía, no son sabrosos, no dan para titular, ¿no es cierto?, pero que son súper importantes a la hora de entender lo que se está haciendo allí. ujú. Javier, hay preguntas más cortitas. ¿Crees que esté en 9 meses la Constitución o cree que se van a pedir la prórroga? Eso yo, bueno, tendría que ser Nostradamus o meterse el vago para prever eso. Yo no puedo decir, va a estar, ¿no es cierto?, más allá de 9 meses o vamos a demorar el año. Ujú, Yo creo que la convención tiene una meta y esa meta es lograr una nueva carta constitucional para proponer, ¿no es cierto?, o para presentar a la ciudadanía en un plebiscito en 9 meses. ujú. Si no se logran los 9 meses, se tendrá una prórroga, ¿no es cierto?, para lograr un año. Pero la meta fundamental en Norte es 9 meses. Por lo tanto, yo espero que en un periodo de 9 meses ese objetivo esté cumplido. Pero no podría decirte. Ahora, siendo muy optimista, porque soy optimista por naturaleza, Muy bien. si proyectábamos que el reglamento iba a demorar 4 meses y probablemente tengamos un reglamento en menos de ese tiempo, probablemente también podamos tener una nueva constitución en 9 meses cumpliendo ese primer plazo. Perfecto. Bueno, muchas gracias Javier por participar de este espacio. Ha sido muy interesante y te agradecemos mucho por querer ser parte también. No, muchas gracias a ustedes. Y te deseamos lo mejor para el trabajo ahí que queda en la comisión de participación y bueno, los siguientes 9 o 12 meses de trabajo. Ha sido Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero le vamos a poner el hombro para hacer 9. eso. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti.